padres y madres han enfrentado en algún momento del proceso de crianza los berrinches de sus hijas e hijos. Ya sea en lugares públicos o en el hogar, las niñas y los niños pueden manifestar su cansancio y frustración a través del llanto, gritos, pataletas e incluso golpes. Ante estos episodios explosivos, los padres y madres pueden sentirse frustrados y no saber cuál es la mejor forma de controlar la situación y tranquilizar al menor. ¿Qué hacer si presenciamos un berrinche? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuáles son las consecuencias de ceder ante esta conducta? ¿De qué forma podemos ayudar a nuestras hijas e hijos a regular sus emociones? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos de los berrinches y de cómo podemos lidiar con este comportamiento que forma parte del desarrollo infantil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Como todos los martes, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Leticia Carvajal y ya lo escuchó usted en este teaser, en esta introducción del tema que tendremos el día de hoy. ¿Cómo lidiar con los berrinches? Bueno, pues ojalá nos acompañe y nos cuente usted cómo le hacía para lidiar con los berrinches de sus hijos, cómo le hace y cómo le hicieron sus papás también para ir entendiendo cómo hemos ido evolucionando. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar con muchísimo gusto y agradecerle a Magdalena Alejo, que estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena, qué gusto saludarte. Y también saludo con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de sus comentarios. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, bien. Buen día a toda la audiencia que ya nos está viendo. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de Facebook Live y de YouTube Live, así es que ahí puede escribirnos cualquier comentario o cualquier pregunta que quiera hacerles llegar a los especialistas y la leeremos aquí en el programa. También si nos está viendo a través de su televisión, pues puede marcar el 55 51 66 40 00 y de igual forma ahí dejar cualquier comentario o cualquier duda porque estamos muy al pendiente de lo que usted está opinando. Así es, vamos a estar muy pendientes. Quiero invitarlos a que bajen la aplicación de 11 Más en la tienda de sus aplicaciones. Es completamente gratuita y bueno, usted ahí puede bajar y vernos completamente en vivo a través de esta aplicación 11 más el símbolo de más. Y usted ahí ya le da clic y puede encontrar muchísimos programas, obviamente los nuevos episodios. Aquí le da clic arriba y mire, ahí ya me veo. Bueno, pues ojalá la baje, más de 200 programas, todas las series. Si se perdió algún programa de Diálogos en Confianza, no se preocupe, porque usted ahí en su aplicación tiene absolutamente todos los programas que se han transmitido y que se están transmitiendo en este momento a través de la señal del 11. Y bueno, quiero presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Y comienzo con Juan Pablo Arredondo. Él es psicólogo y psicoterapeuta familiar, autor de 6 libros en los que destaca, mire, va muy bien con el tema, límites y berrinches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado de la vida de estar aquí, siempre es un placer estar aquí. Igualmente, igualmente verte. Gracias por aceptar. María Eugenia Reyes Jaramillo, ella es doctora en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. ¿Cómo estás, Muchas María? gracias, agradezco mucho la oportunidad de venir a compartir un poco de lo que de repente uno estudia mucho y no ve la práctica. Efectivamente, va a estar muy bueno este programa. Priscila Ivonne Pacheco Flores, ella es doctora en psicoanálisis con subespecialidad en niños y adolescentes y es especialista del área de Kids de Centro CAN. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, contenta de hablar de este tema pues tan interesante y a la vez también muy polémico. Muy polémico, algunos estaremos de acuerdo, algunos no, y bueno, pues de eso se trata este programa, ¿verdad? De este diálogo que nos va construyendo y nos va formando y por supuesto que aprendemos muchísimo de ello. ¿Qué son los berrinches? A mí, qué buena pregunta, porque además es como pienso que hay que iniciar. Un berrinche es definido como la respuesta refleja, es decir, casi automática que un niño tiene ante una situación frustrante. Es decir, cuando algo no es como él quiere, cuando algo no obtiene, cuando algo desea y no está pudiendo acceder a eso, es esta respuesta automática, esta respuesta que viene de adentro, que no es necesariamente
digamos, como programada y que se da, insisto, cuando algo no es como ellos quieren. Y de ahí, obviamente, vamos a derivar un montón de situaciones, porque si es una respuesta a situaciones frustrantes, desde ahí ya tendríamos que empezar a cuestionarnos si de veras tuviéramos o no que frustrar a los hijos en determinadas edades, ¿no? Claro. Y que, obviamente, si yo lo frustro, podría yo tener a la vez algunas otras implicaciones porque lo frustro y porque no entiendo y porque no me bajo a su nivel y porque no estoy dándole como un sentido a aquella manifestación que por ahí deseamos fuera del aire, que es cuando pues, el niño todavía no se puede expresar, cuando el niño todavía no puede hablar de sus emociones, pero sí es una respuesta que nos está diciendo claramente algo no está haciendo como yo quisiera. Y entonces esto nos tendría que ir llevando poco a poco de la mano a al necesario aprendizaje que los chicos deberían de tener para aprender a tolerar la frustración. Es decir, que las cosas no siempre resulten como ellos quieren. Claro. Algo que yo pensaría también que es bien importante que se comprenda es que es una respuesta natural, ¿no? Yo creo que es bien importante entender que el desarrollo evolutivo del cerebro del niño no ha terminado de construirse y de conformarse. Entonces, los niños pequeños en la gestación una vez realizan cierto desarrollo evolutivo, pero se queda todavía sin un desarrollo completo. Entonces los niños entre los 0 y los 3 años están como muy asociados a la parte de su desarrollo neuromotor. Entonces el tema de los berrinches, a mí sí me parece que es un tema natural, producto precisamente del proceso que los chicos tienen que andar reconstruyendo y reconfigurando a partir de todos los estímulos que el ambiente les va generando, ¿no? También creo que es bien importante considerarlo. Claro. Sí, los berrinches definitivamente son un cúmulo de emociones que el niño o la niña no está sabiendo cómo manejar. Y efectivamente, ¿no? A partir del año de edad hasta más o menos los 4 y rozando por ahí de los 5 años, es normal incluso que los berrinches se presenten. La intensidad va a depender pues del temperamento del niño y de la niña o de la conducción que el adulto a cargo de estos niños le estén dando. Muy bien. Tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista justo con Sofía Smek Mizrahi. Ella es psicoterapeuta y en esta entrevista ella nos explica qué son los berrinches. Vamos a escucharla. Para saber qué son los berrinches, primero tenemos que enfocarnos en la edad del niño, porque de los 0 a los 2 años y de los 2 años en adelante podemos decir que es una situación diferente. De los 0 a los 2 años, los niños usan lo que llamamos berrinches o gritos o alguna forma para llamar la atención, sobre todo porque no tienen el lenguaje necesario para pedir qué es lo que necesitan. Entonces, cuando los niños son chiquitos, en un inicio, de 0 a los 2 años, como dije, los berrinches es una forma de comunicación. Claro que es normal de los 0 a los 2 años, pues, porque los niños no tienen el lenguaje para poderse comunicar. Entonces, podemos decir que no nada más es normal, es deseable, porque es un niño que está queriendo buscar la manera de comunicarse y de expresar lo que siente. Desafortunadamente, después de los 2 años, los niños descubren que al llorar y hacer el berrinche empiezan a obtener qué es lo que quieren y empiezan a usar el berrinche como una forma de manipulación a los padres o a la persona que los esté cuidando para obtener aquello que quiere. Tenemos como padres que empezar a ser muy firmes, dejarles claro a los niños qué es la conducta que se espera de ellos y sobre todo cuando estamos dándonos cuenta que es una situación de manipulación en donde los niños no están obteniendo lo que quieren y ya no es una forma de comunicación, entonces tenemos que ser claros para decirles que sí, que no y cuáles van a ser las consecuencias de ese tipo de conducta. Se habla mucho en inglés se dice, pero ya también en español, de los The Terrible Twos. The Terrible Twos se refiere a una expresión en donde habla que los 2 años son una edad terrible. ¿Terrible en qué sentido? En el sentido precisamente en que el niño empieza a descubrir que con el berrinche o con el no, él puede obtener absolutamente lo que quiere y si aquí los papás no son muy firmes de hacerle darse cuenta
que de esa forma no va a obtener lo que quiere y los papás empiezan a resolverle al niño lo que quiere, empezamos a entrar en un círculo vicioso en donde el berrinche es cada vez más grande porque el niño se da cuenta que con el berrinche, con el llanto y con la pataleta obtiene lo que quiere, entonces cada vez va a ser más y más y más. Y ahí es donde es importante que los papás tengan un manejo adecuado de esta situación. Muchas gracias a Sofía Esmeque. Pues justo les quisiera compartir unos comentarios que ya empezaron a llegar. Tenemos aquí a Patricia Rubalcaba, ella pregunta, ¿y qué pasa con los adultos que hacen berrinche? Nos cuenta algo acá Dulce en Facebook, nos dice, buenos días, hace 35 años mi mamá le quitó el berrinche a mi hermano con un cubetazo de agua por coraje y santo remedio. Como fue el último de 6 hermanos, lo consentíamos mucho, pero llegó el momento crucial y mi mamá reaccionó y santas Pascuas. Pues de todo esto vamos a hablar para ver cómo se deberían de manejar los berrinches de forma sana, así es que regresamos. Los berrinches infantiles durante los primeros años de vida son una forma de expresar cansancio, hambre, frustración y necesidad de atención. Hoy, la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo, se encierran, se esconden, pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia, somos el cambio. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. ¿Venderías tu voto? No, ¿cómo crees? Por supuesto que no. No, no lo vendo. Mi voto no tiene precio. Porque es mi voto y yo decido lo que quiero para México. Antes que el dinero está mi familia y mi país. Sí, me da mucha ilusión ir a votar por primera vez. Si alguien intenta comprar o coaccionar tu voto, denuncia a la FICEL en 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Este 2 de junio mi decisión es importante, por eso mi voto no se vende. INE. Nadie puede manipular tu voto, porque es individual y secreto. Es tu derecho a ejercerlo en libertad. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto a cambio de cualquier beneficio o si recibes algún tipo de amenaza, denuncia, porque estos son delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en Ficetel. 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. No permitas que nadie más decida por ti. Este 2 de junio, tu decisión es libre y es importante. INE. Si eres de las personas sorteadas para ser parte de las mesas directivas de casilla, recuerda que las y los CAE te visitarán para entregarte tu nombramiento y capacitarte para que puedas desempeñarte el día de las elecciones. Capacítate y asiste a los simulacros y o a las prácticas de la jornada electoral. México cuenta contigo. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Martín Limón López desapareció en Emiliano Zapata, Veracruz, el 26 de noviembre de 2014. Yair Galicia Fernández desapareció en Cuacuatzintla,
Veracruz, el 1 de julio de 2015. Fiscalía General de la República. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia, con el tema Los berrinches. Y fíjense que quiero invitarlos a que también vean el programa del día de mañana, miércoles, que se titula Odio que me digan qué hacer. Porque una cosa es un berrinche de pequeños, pero ya de adulto, ¿qué pasa cuando pues las cosas no son tan de buena comunicación? Pues véalo el día de mañana. Yo les quiero compartir mensajes que están llegando. Muchas gracias por escribir. Nos dice María Estela en Facebook, ¿qué me dicen de los hijos que de niños no hicieron berrinches, pero de adultos son muy berrinchudos? ¿Qué pasa en estos casos? Ahorita retomamos estos comentarios y preguntas. Y aquí hay algo un poco chistoso. Nos dice Guillermo G. Garay en Facebook. Les dejo el remedio que nos formó como líderes tolerantes a la frustración a toda la generación X, y nos pone un emoji de una chancla. Los especialistas van a retomar si estas técnicas del pasado son buenas y son sanas en estos tiempos. Tenemos acá otro comentario. Nos dice Guapita Azul una pregunta. Oigan, el que no quiera trabajar en su clase es un berrinche de mi niña, tiene 8 años. Ahorita van a retomar esta pregunta. Y bueno, también tenemos acá comentarios en YouTube. Nos dice, por ejemplo, Brenda, tengo una niña de 3 años, yo intento distraerla para minorar el berrinche. Otras veces la dejo que lo haga hasta que se le pase, pero cuando la obligo a hacer algo que no quiere, se pone peor. ¿Qué puedo hacer? Se van a retomar todos estos comentarios. Nos dice Antares, buen día, tengo 21 años, soy hombre. Me parece mal que los padres le impidan al niño que se desarrolle psicológicamente y pueda aprender con el pretexto de que se caen y se lastiman, les impiden el desarrollo. ¿Cómo ayudarle a los niños en los berrinches? Pues justo de todo esto vamos a hablar. Y fíjense que les quiero compartir una cápsula que hicimos en redes sociales en días previos. Les preguntamos, ¿cómo respondes a los berrinches de tus hijos? Y esto fue lo que nos contestaron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo respondes a los berrinches de tus hijos? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Angélica Roa, procuro ignorarla y no hacer lo que quiere, pero si estamos en familia, desafortunadamente no falta quien diga, dáselo, ¿qué te cuesta? Hazlo, está chiquita, que no llore. O peor, terminan haciendo lo que quiere y se justifican diciendo, yo estoy para consentirla, tú en casa haz lo que quieras. ¿Por qué no respetan y te ayudan? Eso no es amar. Itzamna Sandoval, dejando que fluyan. Una vez calmados, hablo con ellos. No se puede dialogar cuando tienen la cabeza caliente. Carol Lo ve, dando tiempo fuera y después charlando. Luna Araiza Ávila, no hay como el método de antaño. Elena Romano Reyes, trato de conservar la calma. Yo trabajo desde casa y muchas ocasiones me es difícil controlarme y desespero pronto. Mari RG, yo a la vieja escuela. Creo que en sus 10 años solo ha hecho un berrinche. Con ese tubo. Roxana Rodríguez Melchor, prevención. Normalmente los niños utilizan los berrinches para comunicar una necesidad básica no cubierta. Puede ser sueño, hambre, calor, frío. Darshi Muñoz, abrazo y escucha. Elia Cruz, últimamente me alejo. Mi hija me busca cuando ya se calmó. Muchísimas gracias. Estamos leyendo, por supuesto, todos sus comentarios. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues eso nos refleja cómo pues lo hemos ido manejando y qué tan importante es entender esta función de los berrinches en el contexto del desarrollo infantil, Juan Pablo. Yo creo que, y hemos estado escuchando todos las cápsulas y demás, yo creo que sí es importante entender que hay una diferencia entre el llanto de un niño cuando de veras tiene una necesidad, decían hambre, frustración, frío, está cansado y demás, como una manifestación de llanto para la expresión de esa necesidad, y el berrinche. O sea, yo sí quisiera que tengamos como muy claro
que son dos cosas o que pueden ser dos cosas. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que es que el llanto es esa, digamos, esa respuesta natural que el niño te refleja que algo tiene. El berrinche es ya una cuestión que suele traer una intención de conseguir, una intención de hacer que el adulto pare para que me atienda y para que cubra mi demanda, no mi necesidad, para que cubra mi demanda, ¿sí? Y entonces el niño empieza a demandar a través de estas conductas o estos comportamientos berrinchudos. Y es diferente el llanto que en un momento dado puede tener para cubrir, insisto, esa necesidad, y otra para demandar lo que en ese momento el niño desde él quiere obtener, ¿no? Creo que no debemos de confundirnos berrincho con llanto, digamos. Ahora, ¿a qué edad suelen ser más frecuentes los berrinches? ¿Hay una edad en los que son más frecuentes? Bueno, yo lo que veo es que no. En realidad hay procesos de desarrollo en donde también el estilo de crianza tiene muchísimo que ver en qué ha carecido de pequeñitos, qué tanto miramos, movemos, tocamos, acariciamos. Vamos conectando con el bebé y bueno, también tenemos el gran dilema de amamantarlos. Hoy hay un montón de dilemas sobre esto de la leche materna y muchas mamás que tienen unas funciones laborales que les impide, pues no tienen esa conexión. Y yo creo que ahí es bien importante cómo hemos prolongado la necesidad emocional de un bebé de los 0 a los 3 años o 2, de los terribles 2, que de repente sí creo que la exigencia del bebé se viene exacerbando fuertemente, precisamente por una manera preliminar del estilo de crianza que no se ha retribuido lo suficientemente a esa demanda emocional que requiere todo bebé. Y sí creo que vamos como reproduciendo cada vez más, y este estilo de crianza de muy pequeñito careció de toda esta relación verbal, ¿no? La palabra, que es muy importante, la estimulación, que es muy importante. Entonces, lo que dice el doctor es muy acertado, ¿no? Se vuelven estas partes manipuladas, pero que yo sí le pondría un signo de entre comillas para pensar manipulación, porque yo sí creo que la demanda afectiva la ejercemos todos, incluso adultos que tenemos necesidades y que queremos controlar y manipular para tener muchas satisfacciones, y que los berrinches se manifiestan en una enorme cantidad, no tanto en llanto también, sino también nuestras propias conductas de cómo vamos exigiendo al otro que responda a lo que quiero, y entonces castigo o me vuelvo víctima de todos esos, y creo que también son manifestaciones berrinchudas de nuestras formas de ser. Yo sí creo que hay una edad en la que los niños demuestran más este tipo de conductas, ¿no? Demuestran más los berrinches. Y es entre el 1 año y medio y los 4 años más o menos de edad. Y les voy a decir porque la corteza prefrontal está apenas en pleno desarrollo, ¿no? O sea, está conformándose. Eso hace que los niños no tengan la capacidad para poder controlarse. Y nosotros como adultos, justo lo que ahorita los colegas decían, ¿no? Tenemos que funcionar como su corteza prefrontal para poder ayudarlos a contener eso que ellos no están pudiendo contener. Hay otra parte del cerebro que se llama amígdala, ¿no? Cuando la amígdala se enciende, el cerebro, la corteza prefrontal pierde la capacidad de control, y entonces lo que el niño dice, estamos en peligro, aquí hay que hacer hasta lo imposible por poder obtener lo que estamos buscando. Y entonces los niños empiezan a patalear, a tirarse al piso, a intentar morder a quien esté a su alrededor, ¿no? Porque la corteza prefrontal perdió el control, el cerebro lo tomó la amígdala, y entonces como adultos hay que ir acompañando a los niños para que esa amígdala se vaya apagando. ¿Y cómo? ¿Cómo le haces para que esa amígdala se vaya? Una de las cosas que tenemos que hacer es poder entender qué es lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija,
o al niño por ejemplo, los maestros, ¿no? También se enfrentan ante estas conductas de berrinches. Tengo que nombrar lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija. Sé que estás muy enojado porque no se te dio el chocolate. Entiendo lo que te está pasando, pero en este momento no se te puede proporcionar. Si la cosa va en aumento y estamos ya en una situación muy compleja, hace ratito en la conversación decía, ¿no? O sea, hay mucha gente que te está observando y entonces quieres que esto pare lo antes posible porque uno como papá ya se siente sumamente agobiado. Podemos llevar al niño o a la niña a un lugar donde podamos estar un poco más en privado, ¿no? El baño de la casa donde estemos, por ejemplo, si estamos en una fiesta infantil, ir al coche, ¿no? A lo mejor ir al coche ahí a poder intentar calmarlo, ¿no? Hablar de lo que está pasando, no específicamente hablar de lo que está pasando, porque hace rato decíamos que el niño no nos va a escuchar cuando está en un berrinche. Y sí, definitivamente no. Ya dijimos que su amígdala está encendida, que su corteza prefrontal no va a funcionar, entonces no nos va a escuchar. Pero sí lo podemos llevar a un lugar donde podamos esperar a que el berrinche pase y nombremos la emoción. Yo sé también que en el tránsito de a lo mejor la fiesta al baño, eso va a ser justo una complicación tremenda, pero que en cuanto lleguemos ahí vamos a poder tener la oportunidad de tomar nuevamente el control. Muy bien, Juan Pablo. Yo quiero, me gusta explicar un poco de manera práctica, de manera coloquial, el tema de los terribles 2 años, ¿no? Porque mucho se habla de esto, mucho se dice, todo el mundo nos espantamos y creo que es una realidad. ¿En qué consisten los terribles 2 años? Bueno, es cuando el niño empieza a conocer la existencia de una ley universal, que es la ley de la causa y el efecto. Es decir, cuando el niño empieza a percatarse de que toda acción tiene una reacción, es cuando comienzan a probar absolutamente todo lo prueban. Ahí no es raro encontrar un niño que agarra un vaso, lo suelta y lo tira al piso y se rompe. Entonces dice, mira, cuando lo suelto se rompe. Pero luego viene la siguiente prueba o las siguientes pruebas. Y es agarra el vaso, se te queda viendo y lo suelta. Para ver tú qué haces cuando él suelta un vaso y se cae al piso y se rompe. Y entonces todo lo va probando. Es una prueba permanente. Ellos van, en lenguaje muy coloquial, calando absolutamente todo. Sí. Y entonces esta cuestión hace que conforme va avanzando, el niño vaya aprendiendo las formas de mover el mundo que le rodea hacia él, a su conveniencia. Y de pronto conocemos niños, pirinolas de 2 años, que parece que tienen frente a ellos una, de verdad, así como en un estudio de grabación, una consola llena de botones, y nada más los ves haciéndole así, esto es para conseguir de mi abuela, esto es para que mi papá se enoje, esto es para que me den, esto es porque yo le hago, y entonces empiezan ellos a intentar permanentemente buscar a través de este ensayo y de este error que las cosas vayan sucediendo. Y ahí es en donde sí creo que pasar al departamento real del berrinche, no del llanto que busca cubrir necesidades. Ojo, quiero ser muy puntual en eso, pero sí a la parte del berrinche que busca obtener, el niño va aprendiendo formas de conseguir lo que quiere. Y si nosotros le vamos enseñando a un niño, o mejor dicho, permitiéndole a un niño que obtenga cosas a través de comportamientos indeseables, pues lo que vamos a hacer es ir creciendo esta conducta a adultos como los que nos están diciendo en redes, que aprenden a conseguir lo que quieren, enojándose, pegando de gritos, pegando de brincos, manipulando. Y ese es, o sea, yo sí vuelvo a repetir, quiero ser muy insistente en, una cosa es el llanto que busca cubrir una necesidad y otro es el berrinche que busca demandar para obtener. Muy bien. Yo sumaría otra cosa a lo que Juan Pablo está diciendo y que va de la mano. Esta es la edad, ¿no? Los 2 años, el año y medio, los 3 años, en los que los niños van experimentando la independencia. Entonces, ellos descubren un mundo en donde puedo hacer cosas sin que mamá, papá me estén diciendo. Entonces, cuando ellos
intentan tomar el control del mundo, se encuentran ante nosotros que les decimos, no, esto no, porque justo estás en peligro, es una situación que te puede poner en riesgo, ¿no? Entonces se enfrentan al no, y es como, ¿por qué me vas a quitar esto? Si yo acabo de descubrir que está fabuloso tener el mundo en mis manos, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo me acuerdo mucho de... creo que el peor berrinche que he visto en toda mi vida, de una sobrina que estábamos justo en un súper. ¿Quién no ha visto un berrinche de un niño o una niña en las cajas del súper, no? Y entonces estábamos pues ya pagándolo y habíamos ido a comprar para la comida y bla. Y entonces la niña empieza a llorar porque quería un dulce que estaba ahí, ¿no? Y el papá le dijo, no, porque no comiste bien y porque, pues no, o sea, no te puedo dar dulces si no quieres comer. Entonces la niña empezó a gritar, se tiró en el piso, empezó a golpear al papá, ¿no? El papá la saca, mi primo la saca al coche, nos vamos todos en el coche, seguía la niña gritando de tal fuerza que nos detuvo una patrulla. Porque íbamos así como auto sardina, así todos, pues sí, íbamos muchos, bueno, y en un solo coche, entonces íbamos así, y la niña iba gritando y obviamente, pues yo creo que, no sé si algún automovilista que vio, pensaron que tal vez nos estábamos robando a la niña, ¿no? Y entonces nos paró la patrulla y hizo que nos identificáramos y ya fue así de, es que solo quería un chocolate y no se lo compramos. Y sí vi la desesperación de mi primo y la angustia de decir, ¿qué hago con esto? ¿No? Y de repente le hablaba bien y de repente también él le gritaba y parecía que los dos estaban haciendo berrinche. Y era una cosa que se sale mucho de control para los papás y que muchas veces cuando lo vives y cuando ya estás ahí dices, a ver, o sea, es muy difícil poder manejar una situación de esta manera. Ahora, también hay que tomar en cuenta que existen diferencias generacionales en la percepción y en el manejo de los berrinches. Antes un berrinche, pues los papás lo manejaban de una forma muy distinta, que ahorita no está ni permitido decirlo, ni permitido plantearlo. Y ahora, ¿cómo tú ves la percepción o la perspectiva que se tiene en la actualidad sobre este comportamiento, María Eugenia? Mira, yo lo que estoy mirando fuertemente en las instituciones educativas es mucha negación. Y yo creo que hay allí un elemento bien importante, los focos rojos. Cuando estas cosas salen de la forma natural y se prolongan, ¿sí? Un berrinche de 20 minutos, 25, 30, el desgaste emocional del niño está rebasando todo este tema de las secreciones, incluso cerebrales, que el niño está produciendo. Entonces, yo creo que muchos papás van tomando este tema de es que me quiere manipular, es que me quiere controlar. Yo creo que es bien importante que el papá se vaya cerciorando si esas conductas no son focos rojos de otro tipo de trastornos que a veces no queremos mirar y que de alguna manera tampoco se trata de a todos los niños mandarlos con el psiquiatra o con el pedopsiquiatra o catalogarlos de enfermos o nada por el estilo, pero sí creo que en las escuelas estamos teniendo fuertes problemas porque el papá no alcanza a mirar que el comportamiento de su chiquito no es normal y que requiere alguna demanda emocional. Y bueno, la psicoanalista no me dejará mentir, pero es bien importante este tema de qué tanto hay cosas que generan frustración o trauma, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que se vuelven para un niño traumático en un cerebro que está secuestrado y que no alcanza a comprender y que después nadie nos explicamos por qué el niño se traumó por determinada situación que no parecería tan relevante, pero con el transcurso del tiempo evoca, dicen que el inconsciente no se equivoca cuando saca esa fuerza y ese poder en función al deseo o la necesidad, y que muchos de nosotros ni siquiera nos vamos dando cuenta que detrás de una conducta viene todo ese enojo, molestia, rabia, frustración que está puesta y que sobre el otro, ¿no? Y rabiamos. Sí, y que por supuesto que a los niños se les tiene que frustrar, ¿no? O sea, no podemos ir como aplanadoras, poniéndoles el camino sin hoyitos, sin piedritas, para que mi niño no sienta nada, ¿no? Creo que como papás a veces tenemos mucho miedo. Esto que decías, la palabra trauma, ¿no? O sea, no, si tú le pones límites a tu hijo, no lo vas a traumar, es todo lo contrario. Si tú le pones límites, estás haciendo una demostración de amor. Claro. Así es, yo los invito a ver este testimonio de Pamela Paz. Ella nos cuenta, bueno, pues cómo ha lidiado con los berrinches de sus hijas y además también nos cuenta
¿Qué factores detonan este tipo de comportamientos? Vamos a escucharla. Tengo 37 años, tengo 2 hijas, una de 13 y otra de 8. La más grande se llama Yetzari y la pequeña se llama Celsi. La más grande me hacía berrinches cuando era pequeña, cuando pedía dulces, cuando pedía algún juguete y no se lo daba. Ella realmente era una niña con mucha fuerza, tenía mucho volumen y gritaba bastante. Me gritaba, lloraba y entre menos le hacía caso, más lo hacía. Yo como mamá primeriza, la verdad es que me estresaba bastante, me frustraba. Incluso cuando había mucha gente, pues me daba muchísima pena porque no sabía cómo parar su berrinche. Yo quería hacer todo por ella, pero en realidad pues era más el enojo y también yo me enojaba bastante. En ese tiempo mi mamá estuvo conmigo, mi mamá era la que me apoyaba bastante, incluso pues su abuelita de mi hija querían hacer todo y lo que realmente hacían era pues cumplirle el capricho que ella me pedía. Y pues era más mi enojo. ¿Por qué? Porque yo no quería dárselo por alguna razón y ahí es donde tenía el conflicto tanto con los que me rodeaban, porque era o que le hacía caso a ellos o me hacía caso a mí. Entonces era más mi frustración, era más mi enojo y era menos el control en el berrinche de mi hija. Al final la verdad es que me enganchaba en el enojo de mi hija. Yo no sabía controlarlo, yo no sabía controlar esa emoción y era como una bola de nieve en la cual se hacía mucho más grande y no sabía cómo detenerlo. Me frustraba. Pasaron 5 años, después volví a ser mamá y ya tuve más información referente a los berrinches, por lo cual me permitió llevar a cabo de una manera diferente con mi hija, la menor. Ella también me hacía bastantes berrinches, sin embargo, el manejo que yo realizaba con ella fue mucho más diferente. Con ella ya pude tener una comunicación más cercana, con ella ya pude aplicar más herramientas en las cuales me están ayudando. ¿Por qué? Porque ya la distraigo de su berrinche, ya no me clavo, ya tengo más paciencia con ella, lo cual me permite que la pueda ayudar y que la pueda acompañar principalmente en su enojo, porque es ese acompañamiento el que ellas requieren. Ahora sé que es parte de su comunicación, parte de lo que ella quiere decirme y que ahora puedo entenderla y puedo ayudarla y puedo darle más opciones. Soy una mamá que aún día con día batalla con los berrinches. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela, por contarnos tu testimonio tan interesante, por supuesto. ¿Y tú querías mencionar algo, Juan Pablo? Sí, creo que de aquí podemos extraer muchas cosas que son muy importantes. Hemos hablado mucho de la tolerancia a la frustración. ¿Qué es? Es la capacidad para soportar o tolerar que las cosas no siempre resulten como nosotros queremos, ¿no? Esta tolerancia a la frustración nunca viene sola, siempre viene acompañada de una respuesta o de una reacción ante la situación frustrante. ¿Qué significa esto? Cuando algo no es como yo quiero, yo puedo tener una respuesta tranquila, ecuánime, proporcional, socialmente aceptada, verbalizada, prudente, adecuada ante eso que no es como yo quiero, o por el contrario, yo puedo tener una reacción impulsiva, desproporcionada, berrinchuda, caprichosa, voluntariosa, agresiva, indeseable ante eso que no es como yo quiero. Esto quiere decir que nosotros tenemos aquí 2 componentes. Uno, la necesidad de trabajar la tolerancia a la frustración en nuestros hijos, es decir, que soporten que las cosas no siempre sean como ellos quieren. Y 2, la reacción o respuesta que presentan ante la situación frustrante. En este caso, yo me estoy refiriendo específicamente a una reacción que es impulsiva, berrinchuda, caprichosa, voluntariosa ante eso que no quiere, que no es como ellos quieren. Decía por aquí la doctora que es importante frustrar a los hijos, ¿no? O sea, pequeñas, grandes dosis de frustración en los hijos no solamente son necesarias, de verdad, son deseables para que el niño aprenda esta situación. Pero por otro lado tenemos la reacción o la respuesta que presentan. Y esta se trabaja a través de un concepto que hoy se utiliza mucho que se llama la contención, ¿sí? ¿Qué es la contención? Lo explico de 2 formas, una un poquito más técnica, otra un poquito más coloquial y simple. Los niños carecen de mecanismos de autocontrol, carecen de mecanismos de freno interno que les permita detenerse a.
¿A qué? A lo que sea. A pegar, a morder, a escupir, a comer, a dormirse tarde, a jugar todo el día, a agarrar las cosas que no son de él. Son todo el tiempo para adelante. Y es a través de un freno externo, del freno de afuera, que los niños poco a poco van aprendiendo a autorregularse, a autocomportarse. Cuando nosotros vemos niños muy desbordados, ¿sí? Berrinchudos, caprichosos, voluntariosos, generalmente lo primero que vemos es que hay una dificultad en el freno externo de los papás respecto a eso que se va a permitir o no se va a permitir. ¿Qué es la contención? Dicho de una forma muy simple y muy coloquial, no es otra cosa justo que lo que le permites y lo que no le permites a un niño. Y es ahí en donde tenemos que empezar a generar mecanismos de autocontrol en los niños, que son, pues, finalmente, el gran ataque directo a los berrinches, que es el autocontrol. Se vale enojarte, claro, se vale verbalizar y expresar lo que sientes, claro. Lo que no se vale, y ese es el pleito general, es actuar el enojo. Y en el berrinche hay una actuación del enojo. Que el niño esté enojado es respetable, que el niño verbalice de las formas que pueda esa frustración, está bien. Pero el berrinche es una actuación del enojo. Y ahí es donde ya debemos de poner frenos a esa reacción que puede trascender finalmente a lo largo de toda la vida, y conocemos casos bastante claros. Pero, por ejemplo, aquí es que me llama la atención, ¿no? Que manejarlo como si el niño supiera lo que está haciendo. Me parece que el niño ni siquiera sabe qué está haciendo. Sí. Depende de la edad. O sea, yo ya estoy un poquito más arriba de la diferencia entre llorar por la necesidad y hacer berrinche por la demanda que quiere. Porque ¿no? justo nos habla Juan Francisco Meso Solís, muchas gracias, y nos dice, cuando dicen que los niños hacen berrinche para llamar la atención, tienen razón, porque ellos tienen un malestar y necesitan a los padres para sentirse mejor y no les deben de ignorar, ya que requieren atención. Y justo hay varios comentarios de la audiencia que quieren poner primero esta parte de la reacción natural ante una necesidad antes de la tal vez maquiavélica manipulación de los niños, que pues resulta que eso puede ser cuando ya sean más grandes o estudien actuación, o pues un adulto sí lo hace, pero los niños... Yo pensaría, y ahora me pongo como educadora física, que es un tema que también tuve la oportunidad, creo que los espacios donde los niños ahora viven y se desarrollan son espacios muy pequeños. El tema también de la inseguridad ha movido mucho en no sacar demasiado a veces a los niños a la calle, a los parques. Algo que a mí me parece súper importante, y bueno, lo he defendido hasta en el foro de la Cámara de Diputados, este tema de la clase de educación física desde las temáticas de la estimulación temprana en maternales, y que nos han ignorado por completo. Creo que el tema del juego, de estas cosas simbólicas, y yo coincido mucho en que no es toda esa mala intención maquiavélica y ahora voy a ver cómo jodo a mi papá, perdón por la expresión, o cómo molesto a los demás. Yo creo que todo esto también viene de toda una carga energética que el niño va acumulando a través del entorno, del estilo de crianza del padre, de la carencia emocional que se va volviendo muy fuerte. Y si a eso le agregamos que el niño se mueve poco, que descarga poco toda esta energía, toda esta intensidad que va teniendo de manera natural, y si a esto le agregamos que en las escuelas los niños, pues realmente muchas escuelas públicas ha sido la demanda, no hay espacios para jugar, no hay espacios para las clases de actividad física, de deportes que le llamaban, como nos decían antes, y yo sí creo que el tema en toda esta multidisciplinariedad que tiene que ir atendiendo al niño tiene que estar muy canalizada en el tema del manejo de la autorregulación, pero muy progresivamente, por aproximación sucesiva. Y yo sí creo que hay que pensar que el niño es un ser que va despertando a la vida y que las malas intenciones se van conjugando por aprendizajes. Y sí creo que la edad entre los 0 y los 8 años que nos toca trabajar, como dice algún autor, ¿no? El tema de atenderlos a veces es ya muy tarde, porque entre los 0 y los 2, 3 años habría que hacer muchas cosas, porque ahí se gestan muchas de las cosas y de las psicopatías que después desprenden, ¿no?
¿qué tipo de cosas tendríamos que hacer para obviamente no llegar a un berrinche descontrolado? Pues mira, yo pienso en el tema de la respiración, irles ayudando a los niños en este tema que era un tema muy fuerte desde los preescolares y los maternales que hacíamos los profesores de educación física y que ya no se hace. Este tema de la respiración, de apagar la velita desde 1 año de edad, a ver, apaga la velita, ¿no? O de respirar cuando ponemos la flor y les enseñamos, a ver, huele, ¿no? Todas estas técnicas que en el proceso de psicomotricidad y de ir despertando al niño el control corporal, el esquema corporal, eso les ayudaba mucho a los niños. Este tema del contacto visual, los niños no están siendo mirados, todo el tiempo están con una pantalla que no les devuelve nada. Claro. Entonces el tema de la mirada se vuelve fundamental. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema, cómo lidiar con los berrinches. Ojalá siga con nosotros aquí en la Señal del 11. Es importante que padres, madres y cuidadores controlen sus emociones para evitar reacciones exageradas o desproporcionadas ante un berrinche de sus hijos. Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas, sin miedo de soñar, de creer, de ser libres, de crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo, salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras, por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD. Así se ve el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. El transporte público nos lleva, nos acerca a lo que nos importa, nos une. Vamos a construir 5 líneas de cablebús en Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Contreras y Milpalta, Xochimilco. 2 nuevas líneas de Metrobús. Renovaremos todas las líneas del metro para tener uno de los mejores metros del mundo. Con más y mejor movilidad, que siga la transformación. ¡Que siga! Clara Brugada, jefa de gobierno. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Martín Limón López desapareció en Emiliano Zapata, Veracruz, el 26 de noviembre de 2014. Yair Galicia Fernández desapareció en Cuacuatzintla, Veracruz, el 1 de julio de 2015. Fiscalía General de la República. Héroes de verdad en la Cruz Roja Mexicana. Personas como tú que marcan la diferencia. Cada vida salvada tiene héroes anónimos detrás, porque cada acto de bondad transforma vidas. Únete a la colecta nacional. Todos somos héroes en acción. Cruz Roja Mexicana, siempre contigo. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia con el tema de cómo lidiar con los berrinches. Y quiero invitarlos a que nos vean también el próximo martes porque tendremos un tema muy bonito, festejando a la infancia. La importancia de respetar los derechos de la infancia en todo el mundo, pero bueno, específicamente el 30 de abril aquí en nuestro país. De eso vamos a estar hablando, así es que los esperamos también el próximo martes. Y bueno, les quiero seguir compartiendo
más comentarios que están llegando de la audiencia. Muchas gracias. Ya empiezan a llegar preguntas. Igual esas las podemos reservar para el siguiente bloque. Aquí tenemos, Jacqueline nos dice, hay que informarse mucho para saber distinguir los berrinches. No podía con los berrinches de mi pequeño a los terribles 2 años y tardaba más de 1 hora en calmarse. Esas características de inmadurez acudí a un especialista para determinar y enterarme que mi pequeño tenía autismo. Están llegando varios comentarios que dicen que después de ciertas características que veían de los berrinches, comenzaron a detectar y a diagnosticar ciertos problemas o trastornos. Ahorita les vamos a compartir los demás, TDL me parece, TDA. Entonces, bueno, pues sí, justo lo que están comentando aquí los especialistas, es importante ver y atender estas situaciones cuando ya son exacerbadas. Nos dice aquí April en Facebook, hace una semana mi hijo de 9 años me hizo un berrinche como su hermano de 2 años. Lloró y gritó porque no quería hacer tarea. Mi respuesta fue un castigo de 15 días sin su juego de videojuegos. Ya llevamos 5 días y no se ha repetido, pero ya está grande. ¿Cómo puedo contribuir a que no se repita sin que haya un castigo de por medio? 9 años. Creo que volvemos ahí un poco a lo mismo, que pues esto sería como, digamos, explicado como un mecanismo de contención, ¿no? Es un freno de afuera al comportamiento. Me parece que un castigo de esa dimensión puede tener consecuencias. Una de las pues grandes características que tiene la estrategia de retiro privilegios, que es como se llama, es lo que antes le llamábamos castigar cosas, ¿no? Ya no se llama así, ahora se llama retiro de privilegios. Tiene algunas características importantes. La primera es que pues, se debe de hacer de manera intermitente, es decir, te lo quito pero te lo devuelvo, te lo quito pero te lo devuelvo en periodos un poco más cortos, sobre todo porque es la única manera de mantener el interés del chico en lo que le estás quitando. Chico de 9 años, quítale 15 días esto y se le va a olvidar y va a volver a tener el comportamiento probablemente y entonces ya no tienes la herramienta para hacerlo. Entonces tiene que ser un poquito más castigos o consecuencias, ya no se llaman tampoco castigos, pues tal vez un poquito más cortos para poderlo ir haciendo como gradualmente hacia allá. Es un mecanismo de contención, es un freno externo para que el chavo vaya autorregulándose, ¿no? Y los castigos tienen otra característica, que le quitan el foco de atención a lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, si el niño le pegó a su hermanito menor, el niño ya no va a estar pensando en lo que hizo, va a estar pensando en que mamá por 15 días le castigó el juguete. Y la otra cosa que también generan los castigos, que es con lo que hay que tener cuidado, victimiza al niño, ¿no? Mi mamá tan malvada que ya me quitó el juguete, no, claro, yo cuánto sufro, y entonces entramos ahí en dinámicas mucho más complejas, ¿no? Tenemos que pensar que como papás y como mamás, todo lo que venga de nosotros, el niño lo va a internalizar, ¿no? Y eso lo va a utilizar en el proceso de desarrollo y cuando sea adulto. Entonces yo tengo que pensar como papá y como mamá qué es lo que quiero dejarle a mi hijo, a mi hija. Hace ratito hacían la pregunta de si se trataba o no de un asunto de manipulación. Es importante poder entender que antes de los 4 años de edad los niños no pueden manipular. Después de esa edad, como decía Juan Pablo, la cosa cambia. Ya cambia. Pero antes de los 4 años de edad no podemos decir que un niño nos esté manipulando. El niño nos está comunicando una necesidad. Y piénsenlo como papás. Cuando nuestros hijos nos hacen más berrinches, yo casi les puedo asegurar es cuando nosotros estamos más cansados o más abrumados. O más abrumados. Ahora, también para los papás es muy difícil lidiar, además del berrinche del hijo, de que tal vez no está entendiendo las razones por qué se le está negando alguna cuestión que quiere el niño, muchas veces también entra el entorno familiar. Si la mamá toma una decisión y llega el papá y dice, ya, ay, no, sí, hijo, ven, yo te lo compro, ven, yo te lo doy, o ven, yo te llevo. Si los abuelos, si los primos, muchas veces vemos llorar a un niño, ay, no, yo se lo compro, no te preocupes. Y no es porque no pueda comprárselo la mamá, sino porque la mamá sabe que no es lo correcto en ese momento para su hijo. Y muchas veces interviene la familia y, de hecho, también hasta la pareja. Y llegan a haber conflictos entre parejas
por lo mismo, porque no van en la misma línea. ¿Hay cómo poder hacer cuando un familiar se quiere meter y estás en la crisis del berrinche y entonces ya todo se descontrola porque ya se vuelve como un tema de muchos? ¿Hay cómo podría mantener la calma en los papás, la mamá, el papá? Porque es muy difícil lidiar con eso. Yo partiría del hecho de que podamos entender y meternos el chip en la cabeza de que los límites y el amor no están peleados, ¿no? A veces para muchos papás piensan que ponerle límites es como no querer tanto a tu hijo y en la medida en que tú le permites, le solapas, lo dejas ser, lo amas más. Los límites y el amor no están peleados y estoy tan convencido de ello que incluso no pienso que estén peleados los límites y el amor, sino que incluso poner límites es un profundo acto de amor. ¿Por qué? Porque finalmente estás preparando a tu hijo para la vida y no es cualquier cosa. Claro. En la vida tú no puedes ir a un salón de clases a hacer un berrinche para que te pase el maestro. Tú tienes que estudiar para que te pase el maestro, claro, para que apruebes la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos justamente poniendo límites, los niños lo que vamos haciendo es generando dos de los factores más importantes que creo debería de haber en la crianza. Primero, mecanismos adaptativos en nuestros hijos, es decir, mecanismos en donde podamos hacer que ellos funcionen adecuadamente en donde se pongan. Puede ser en una fiesta infantil con su edad, con más grandes, en un velorio, en un parque, que se adapten adecuadamente y dos, que se integren, porque no todo el que se adapta se integra. En la integración implican habilidades sociales, implica inteligencia emocional. Y entonces, si nosotros desde casa funcionamos, digamos, lo más parecido a como la sociedad funciona, o por lo menos debería de funcionar, porque a veces tenemos que educar en el deber ser y no en el es, ¿sí? Es para que cuando nuestros hijos salgan al entorno, ellos puedan funcionar adecuadamente porque saben cómo es. No, aquí todo el mundo gira alrededor de mí y acá soy uno más. ¿Por qué los chicos terminan teniendo problemas de socialización cuando finalmente aquí no se les enseñó a socializar, a compartir, a respetar turnos, a esperar, ¿no? Esta capacidad de demora. Claro, el chico sale acá la vida no funciona de esa manera y es en donde empieza a haber los choques. Yo muchas veces digo, y nos pasó muchas veces, yo trabajé muchos años, por ejemplo, en escuela, y dice, es que mi hijo no presentaba problemas hasta que entró a la escuela. ¡Claro! ¿Por qué? Porque al interior de tu familia tú tenías un sistema que no se parece al sistema social. Y entonces el niño, pues aquí quiere y arrebata, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque allá está acostumbrado a que todo es para él, ¿no? Aquí el niño demanda que la maestra lo atienda al 100%. ¿Por qué? Porque en casa se le atendió al 100%. Y entonces no respeta turnos, no sabe tolerar la frustración, no tiene capacidad de demora. Y todo esto va generando, pues, digamos, un continuo en la crianza del niño y en la adaptación y en la integración del chico a los entornos sociales en donde vive, ¿no? Así es. Ahora, debemos de manejar el berrinche cuando el niño lo tiene. Igual, por ejemplo, si estamos en un centro comercial o en un restaurante, que en la casa, en privado, porque muchas veces también pensamos, ay, ya con tal de que la gente no me voltee a ver y sientes esa presión de la gente que está a tu alrededor que te ve como, qué mala madre, ¿no? O sea, piensas que toda la gente está pensando eso y de repente que puedas ser más permisivo cuando estás en algún lugar público y ya cuando estás en privado, ahí sí tal vez ya tienes otra forma de actuar como papá ante el berrinche. ¿Qué consecuencias puede haber que, por ejemplo, cuando hace berrinche en un lugar público cedas y cuando ya estás en casa, en privado, no lo hagas? Yo nada más quiero hacer un comentario, ahorita dejo que conteste. Nada más es un comentario. Me río, y seguramente habrán visto que me reí, porque cuando los papás hacen esa pregunta, yo les digo, ¿por qué no primero te enfocas en controlar los berrinches dentro de tu casa para que los puedas controlar afuera o para que afuera no haya? Entonces, ¿por qué? Porque la contraparte es, no importa que me los haga adentro, con que no me los haga afuera, y afuera necesito saber cómo controlarlos, pero adentro no. Entonces es así de simple.
aprende a controlar los berrinches dentro de tu casa para que tu hijo o los controles afuera o no los haga, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Y me parece que además, antes de todo eso, hay una renuncia que como papás tenemos que hacer, y es la renuncia en torno a que eres buen papá si tu hijo se porta bien, ¿no? O sea, empezando por esa premisa, todo lo demás va a resultar ligeramente más sencillo. No importa lo que los otros digan, o sea, me voy a enfocar en lo que mi hijo en este momento está necesitando. Y sí, Juan Pablo tiene toda la razón, ¿no? Tenemos que anticiparnos. No, nadie más va a conocer mejor a tu hijo que tú. Tú ya sabes que cuando van a un restaurante ocurre siempre tal cosa, que cuando van a una fiesta le pega a los compañeritos. Anticípate, ¿no? Hace rato decían, ¿cómo te vas a anticipar? Estudia, repasa, pone en práctica estrategias de respiración, porque si tú en ese momento le pides al niño, a ver, vamos a respirar, ¿de qué me estás hablando? No, por supuesto que no. Entonces, tienes que anticiparte con tu hijo, con tu hija. Muchas veces con los papás pasa que les das estrategias, por ejemplo, ¿no? De respiración, o les dices que les lleven una masita para que la empiecen a apretar y entonces puedan volver a regresar a la calma. Claro, o sea, llevan la masa en la bolsa, se la dan en ese momento y el niño se las avienta en la cara. ¿Por qué no le explicaste? ¿Por qué no la utilizaste en un momento de calma? Entonces, anticiparnos y practicar con los niños va a ser la solución para que cuando estemos en un lugar público las cosas no se nos salgan de control, o que si se nos salen de control, pues sea mucho más fácil regresar. Así es, vamos ahora a un testimonio, si me lo permiten, de Gonzalo Campos Pizarro. Él nos cuenta, pues sí, cómo ha vivido los berrinches de sus hijos como padre soltero. Como padre soltero, y cómo se ha preparado él mismo para enfrentar los berrinches de sus hijos, porque nos cuenta pues que tuvo que ir a un psicólogo. Vamos a escucharlo. Actualmente vivo con mis dos hijos, Alonso y Emilio, que tienen 11 y 13 años respectivamente. Soy papá soltero desde hace 6 años. Alonso, que es el más pequeño de mis dos hijos varones, tiene 11 años y está justo en la etapa de esa transición de la última fase de la niñez y está entrando a la adolescencia. De alguna manera es con el que percibo ciertos berrinches. Sí, particularmente con Alonso, el más pequeño, desde quizá los famosos terribles 2 años, se asomaban muchos berrinches, ¿no? Me tocó un día ponerle el pañal antes de ir a la guardería y me dio una patada en la cara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el más pequeño de alguna manera es muy tranquilo en general, pero cuando hace un berrinche le mete todo el poder, ¿no? Yo, a decir verdad, me desentendía un poco, ¿no? Porque había una señora, una nana que queremos mucho actualmente, que nos apoyaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella contenía. Yo, pues, me desobligaba de esa, pues sí, de esa obligación paternal, ¿no? De no contenerlo, ¿no? Pasando los años, valga la expresión, yo empiezo como un despertar en el sentido de desarrollo. Acudo a terapia, me sumo a un grupo de masculinidad sana y empiezo a paternar desde un lugar totalmente diferente. Los berrinches ya empecé a acompañar a mis hijos, a los dos y particularmente al más pequeño, Alonso. Ya lo acompañaba en los berrinches. Este acompañamiento consiste en, sí, yo sé que te sientes mal, se vale llorar, ¿no? Los manazos, las patadas seguían, sin embargo yo trataba de contener, ¿no? Un día en un restaurante particularmente, un berrinche en el cual la sociedad nos dice que qué pena, ¿no? Pues yo agarré y me senté en el piso con él, ¿no? Hasta que se le pasara, ¿no? Todavía en ese momento yo estaba casado y la mamá me decía, no, pues déjalo, ¿no? No estaba la nana, ¿no? No, pues déjalo. Lo quise acompañar. Te repito, venían patadas, golpes, obviamente mucho llanto, pero yo estaba ahí acompañándolo, ¿no? Y lo acariciaba de la espalda, me quitaba la mano, pero ahí estaba. Actualmente Alonso tiene 12 años. Actualmente es totalmente diferente. No es lo mismo un berrinche en la niñez, como lo comentaba, que yo acompañé a mi hijo en ese restaurante y le acariciaba la espalda y dejé que pasara el llanto. No es lo mismo, porque ahorita ya están uno preadolescente y otro en la adolescencia. Tenemos como una metáfora, tratamos de llevar la vida acorde con el fútbol, porque los dos son súper pamboleros. Entonces, no es tan fácil implementar lo que he aprendido sobre las masculinidades sanas con dos varones que están pues cerca de 6 horas en la escuela, con esos viejos patrones o esa vieja masculinidad, con lo que yo pretendo infundirles, pero de alguna manera
ellos, o sea, les doy la opción, o como yo les digo, tienen el superpoder de elegir. Muchísimas gracias a Gonzalo Campos por transmitirnos este testimonio que sin lugar a duda pues sí también nos llega a pensar cómo los padres y las madres primerizas pueden sentirse también muy abrumados con este tipo de comportamientos de los hijos y cuáles son los errores más frecuentes que se cometen como padres primerizos al enfrentarse a estos comportamientos, María Eugenia. Pues mira, yo pienso que algo que es muy importante es cómo ponemos a salvo al niño. Yo creo que el tema de poner a salvo al niño desde el bebé hasta los niños de 4 o 5 años que tienden a aventar las cosas, a generar muchas reacciones físicas, creo que es algo que a veces los papás no cuidan. Y eso yo lo he observado en algunas escuelas y sí hemos tenido temas en donde nos enteramos que el niño aventó algo, rompió un vidrio, saltó el vidrio y lo lesionó, lo laceró, ¿no? Entonces yo creo que ese es algo muy importante que no podemos los papás no vigilar. Y otro elemento que yo creo que a todos los papás nos cuesta mucho trabajo son los justos medios, ¿no? La sobreprotección, que ya lo decía Juan Pablo, que a veces genera una gran cantidad de niños con muchas carencias para resolver sus problemas cotidianos, para tomar decisiones, esta incapacidad de ser resilientes ante la adversidad. Y el otro tema que también yo veo que se gesta mucho en muchísimas familias, que es la indiferencia. Yo creo que este tema de los nuevos padres muy jóvenes, primerizos, y que tienen tantas responsabilidades, y yo creo que el mismo sistema económico nos ha impedido la cercanía con los hijos, porque a pesar de que muchos padres trabajan en línea y están en sus hogares, no están presentes. Hay un bulto ahí, una figura, pero no hay una calidez emocional. Claro. Algún psicólogo decía, pues es que aquí no hay tiempo de calidad. El niño necesita tiempo. ¿Cuánto? Mucho, ¿no? Entonces, a veces queremos decir, es que yo le doy tiempo de calidad a mi hijo. No, necesitas estar tiempos prolongados con él porque te necesita. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nos vamos al extremo y entonces generamos mucha indiferencia. Ahora, estamos viviendo tiempos obviamente muy distintos a los que vivimos, tal vez todos los que estamos aquí sentados en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, pues la necesidad de que tal vez tenga que trabajar los dos papás, la mamá y el papá, el uso de la tecnología que también nos ha separado muchísimo y ha quitado, como tú muy bien lo mencionas, ese tiempo de calidad que se requiere en familia, con los hijos, con las hijas. Pero ¿qué pasa también cuando los dos papás trabajan, cuando no se tiene ese tiempo de calidad o no se quiere, porque de que se puede, se puede, y entonces le das todo al niño? No, que no llore, dáselo, no, que para que no se enoje, porque también nos sentimos culpables de no tener ese tiempo con ellos. Y entonces queremos satisfacer absolutamente todas sus necesidades y no necesidades. ¿Qué sucede con ese niño que no aprendió a que en esta vida no tienes todo lo que quieres? Que no aprendió a un no se puede, no es correcto, no lo vas a tener el día de hoy. Cuando no lo enseñas a sentir la frustración, que nos ayuda muchísimo cuando somos personas adultas, ¿qué va a pasar con ese niño que por no vivir ese momento de berrinche le damos todo? ¿Cómo va a ser de adulto? Tenemos adultos berrinchudos que no duran en los trabajos, ¿no? Porque el jefe les dice, esto no estuvo apropiado, hay que corregirlo. ¿Cómo me pides que lo corrija, no? Si a mí siempre todos me dicen que las cosas están bien. Entonces tenemos adultos que están constantemente cambiando de trabajos que no duran. Tenemos adultos que en términos de pareja, pues lo mismo, ¿no? Es como, primero se tienen que ver mis necesidades. Si tú necesitas algo, bueno, eso ni me interesa, porque aquí lo importante soy yo. Esas son las dificultades algunas de las dificultades de no enfrentar a los niños en edades tempranas a la frustración. Sí, yo agregaría algo que a mí me parece súper importante, el sentimiento de logro. El sentimiento de logro, pero que viene derivado del trabajo. Sí creo que todo este tema de dar y dar y dar y dar, los padres, el niño no siente esa posibilidad de hacer para merecer. Entonces en la escuela tenemos muchos temas en esta situación porque hay muchos niños que no quieren trabajar.
y muchos papás que nos exigen los 10 porque su hijo es de 10, ¿no? Entonces, ese tema del sentimiento de logro, yo sí creo que hay que autorregularlo mucho porque implica ayudarle al niño a que trabaje por algo, no como una situación de retribución, sino de logro, de lo pude hacer, porque además ayuda hasta la autoestima. Soy capaz, pude hacerlo, ¿no? Creo que eso es bien importante. Yo digo, a veces entiendo que hay papás que trabajan los dos y que no hay tiempo de calidad y demás, pero yo creo que también estamos bandeando en otro extremo en los papás que están excesivamente volcados sobre sus hijos, que esos son los que dan absolutamente todo, los que tú preguntabas hace un rato, ¿cuál es uno de los errores más frecuentes que podemos cometer como padres? Creo que hay muchos, pero yo hoy veo uno que se da con mucha frecuencia y es focalizarse en los papás sobre los probables orígenes de la conducta de los hijos más que sobre la conducta de los hijos. Es decir, siempre estamos viendo por qué el niño se estará comportando de esa manera y si es porque le nació el hermano, porque trabajamos todo el tiempo, porque no hay tiempo de calidad, porque hay un niño en la escuela que está copiando estas conductas y más, pero los comportamientos inadecuados los estamos pasando por alto. Más focalizados, más preocupados por ver qué está provocando eso que en corregir la conducta. Y entonces las conductas inapropiadas crecen mientras los papás están viendo por qué tal vez se está portando de esta forma. Sí creo que estos papás que están volcados permanentemente sobre sus hijos, que los viven como el centro del universo familiar y que, como bien decías, no pueden permitir que una maestra le ponga un 8 porque su hijo es de 10. Oye, pero trabajó para 8. Sí, pero a mí no me importa. A mí me importa porque ese día mi hijo vino mal y tú tienes que entender que mi hijo venía cansado con sueño y entonces le tienes que poner el 10 porque lo que siempre ha sacado. Y entonces empezamos a esta tendencia sobreprotectora de los hijos, que también, como muy bien dijiste, y estoy 100% de acuerdo, uno de las estrategias más antirresilientes que existen es la sobreprotección. Porque precisamente la sobreprotección te cubre, la sobreprotección te protege ¿de qué? De la adversidad. Y si tú no tienes adversidad, ¿cuándo vas a aprender a enfrentarla? Pues todo el mundo dice cuando ya esté más grande. Pero como papás tenemos que entender que mientras más pequeños nuestros hijos enfrenten la adversidad, mejor lo van a aprender. Y mientras más grande lo aprendan, pues más dificultad van a tener. Muy bien. Y un ejemplo que pongo después del corte. Después del corte nos das ese ejemplo. Regresamos en un momento aquí de A los Hijos. Resulta indispensable que los cuidadores de la niña o niño se pongan de acuerdo y sean coherentes en la forma en que establecen límites y reglas al comportamiento de sus hijos. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Soy Maínez, Jorge Maínez, y estoy aquí porque quiero un México que cuide a las mujeres. Un México nuevo. Millones de mujeres trabajan sin descanso, cuidan la casa, los hijos, hermanos, abuelos y familiares con discapacidad. Cuidan y cuidan, y a ellas nadie las cuida. Es tiempo de garantizar que vivan libres y felices. Es su derecho. Un México nuevo es un México que cuida a las mujeres que cuidan. Soy Maínez y quiero ser el presidente del México nuevo. Maínez, el candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. Soy Enrique Vargas. Como tu senador de la República por el Estado de México, voy a recuperar el seguro popular que nos quitaron para que haya hospitales y medicinas para nuestras familias y que las mamás tengan guarderías nuevamente. Este
Es mi compromiso. Desde el Senado lo haré una realidad para nuestro Estado de México. Enrique Vargas, candidato a senador por el Estado de México. Coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio. Vota PAN. Martín Limón López desapareció en Emiliano Zapata, Veracruz, el 26 de noviembre de 2014. Yair Galicia Fernández desapareció en Cuacuatzintla, Veracruz, el 1 de julio de 2015. Fiscalía General de la República. Cine del 11 presenta. ¿No notas que se parece a mí? Las narices son tuyas, pero los ojos y la boca son míos. Pero si ustedes no son los verdaderos padres. Lo somos y lo seguiremos siendo toda la vida. ¿Se fijan qué madre tan padre soy? Limosneros con garrote, con Kipi Casado y Viruta y Capulina. Martes al mediodía. Música, museos, arte, recorridos culturales y gastronómicos. Lance Wyman, quien desarrolló la identidad corporativa del metro. Un país con una rica diversidad de propuestas. Sé parte de este itinerario. Viernes, 18:30 horas. De la mañana en punto en el centro del país. Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que anoche la Cámara de Diputados haya avalado la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Afirmó que es para beneficiar a millones de trabajadores. Dijo que esta reforma es para corregir el agravio causado en el periodo neoliberal a los trabajadores al momento de jubilarse. En el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. Ahora la iniciativa pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, se reunió con Bill Nelson, director de la NASA. Ambos acordaron poner la tecnología satelital al servicio de la construcción de infraestructura carretera en México. Coincidieron en que el uso de esta herramienta es clave en la planeación y diseño de nuevos caminos. En el mundo, un juez de Arizona declaró nulo el juicio del caso de un ranchero acusado de matar a tiros a un mexicano en su propiedad cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Los hechos ocurrieron el 30 de enero del 2023. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que continuará dando seguimiento al caso, brindando un acompañamiento puntual a los familiares de la víctima. Además, estará atenta de los siguientes pasos que tome la Fiscalía para garantizar que el homicidio de un nacional mexicano no quede impune. Y hoy en la cultura, en el Día Internacional del Libro, el novelista Luis Mateo Díez recibe el Premio Cervantes 2023. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el escritor leonés recibió el galardón de manos de los Reyes de España, considerado el premio más importante en lengua española. El Cervantes está dotado con 125.000 euros y lo concede el Ministerio de Cultura de España desde 1975. Es todo en Cada Hora en la Hora. Les recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información del acontecer nacional e internacional. Ya a las 2 de la tarde no se pierda el noticiero Meridiano. En tanto, lo invito a que continúe con nosotros en la señal del 11. Una de las mejores épocas de la música en México se reinventa. Amarte así, solo y sin ti, estando presos, lejos y aquí. Integrantes de La Lupita, Ritmo Peligroso, Caifanes,
se unen al proyecto Rock en tu idioma. Ven acá, martes, 22 horas. Un berrinche es definido como la respuesta refleja, es decir, casi automática que un niño tiene ante una situación frustrante. Cuando algo no es como él quiere, cuando algo no obtiene, cuando algo desea y no está pudiendo acceder a eso, es esta respuesta automática. Una respuesta a situaciones frustrantes, desde ahí ya tendríamos que empezar a cuestionarnos si de veras tuviéramos o no que frustrar a los hijos en determinadas edades. Es una respuesta natural, ¿no? Yo creo que es bien importante entender que el desarrollo evolutivo del cerebro del niño no ha terminado de construirse y de conformarse. Entre los 0 y los 3 años están como muy asociados a la parte de su desarrollo neuromotor, que es un tema natural, producto precisamente del proceso que los chicos tienen que andar reconstruyendo y reconfigurando a partir de todos los estímulos que el ambiente les va generando. Los berrinches definitivamente son un cúmulo de emociones que el niño o la niña no está sabiendo cómo manejar. A partir del año de edad hasta más o menos los 4 y rozando por ahí de los 5 años, es normal incluso que los berrinches se presenten. La intensidad va a depender pues, del temperamento del niño y de la niña o de la conducción que el adulto a cargo de estos niños le estén dando. ¿Qué es la contención? Dicho de una forma muy simple y muy coloquial, no es otra cosa justo que lo que le permites y lo que no le permites a un niño. Atenderlos a veces es ya muy tarde, porque entre los 0 y los 2, 3 años habría que hacer muchas cosas, porque ahí se gestan muchas de las cosas y de las psicopatías que después desprenden, ¿no? Antes de los 4 años de edad, los niños no pueden manipular. Después de esa edad, como decía Juan Pablo, la cosa cambia. Buenos días. Los berrinches en los niños pueden tener diversas causas y significados. A menudo son una forma de expresar emociones intensas y frustración cuando no pueden comunicar sus necesidades de una manera efectiva. Lidiar con los berrinches de los hijos y ayudarles a gestionar sus emociones puede ser todo un desafío, pero hay varias estrategias que los padres pueden utilizar para manejar estas situaciones de una manera más efectiva. Aquí tienes algunas sugerencias. Es importante que los padres mantengan la calma durante un berrinche. Si los padres también se alteran, la situación puede empeorar. Responder con paciencia y tranquilidad puede ayudar a calmar a tu hijo. Validar las emociones del niño. Es muy importante que los niños sientan que sus emociones son válidas. Puedes decirle algo como: entiendo que estás enojado o triste o frustrado. Es normal sentirse así a veces. Es importante establecer límites claros y consistentes con respecto al comportamiento aceptable. Explica las reglas de forma clara y firme y sé consistente en hacer que se cumplan. En ocasiones, distraer al niño con algo que le interese o redirigir su atención hacia otra actividad puede ayudar a calmar el berrinche. Ayudar a tu hijo a identificar y expresar sus emociones de manera adecuada. Enséñale estrategias de afrontamiento, como respirar profundamente, contar hasta 10 o tomarse un tiempo para calmarse. Elogiar y reforzar el buen comportamiento de tu hijo. Reconocer sus esfuerzos por gestionar sus emociones de manera positiva puede motivarlo a seguir haciéndolo. Fomentar una comunicación abierta con tu hijo. Anímalo a hablar sobre sus sentimientos y emociones y asegúrate de escucharlo de una manera empática. Recuerda que cada niño es diferente, por lo que puede ser necesario probar con diferentes estrategias para que encuentres la que funcione mejor con tu hijo. Además, si sientes que estás teniendo dificultades para lidiar con sus berrinches, considera buscar el apoyo de un profesional, como un psicólogo infantil, para obtener orientación adicional. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias a Marisa Escribano. Y bueno, nos quedamos pendientes de un ejemplo que nos ibas a poner antes. Solo iba a poner justo para el tema de la resiliencia, para el tema de preparar a los niños para la vida y demás. Una pregunta muy común es, oye, ¿a qué edad es conveniente enfrentar a mi hijo con la muerte? ¿No? Que es una pregunta muy común. Y mi respuesta siempre es la misma, cuando algo se le muera, ¿no? Oye, pero si es a los 2, pues a los 2, si es a los 3, a los 3, si es a los 5, a los 5, si es a los 8 o a los 12. Y si es a los 12, qué suerte tiene que no se le haya muerto nada antes. Ajá. Pero hay que enfrentarlos a lo que viven, no necesariamente adecuando el entorno para que vivan las cosas, sino más bien a ellos adecuarlos a las vivencias del entorno. Y si le toca que su abuelita o el perrito, ¿cuántas veces no escuchamos papás que suplen al pececito porque se murió, o al conejito porque se murió, o al perrito porque se murió, cuando me parece que lo que habría que hacer es, desde edades muy tempranas, empezar a enfrentar a los hijos, no a cuestiones donde les hagamos manita de puerco para que sufran los canallas, sino a la vivencia que les esté tocando experimentar. Muy bien. Y tenemos muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas, muchas gracias a la audiencia. Hay varias que van en este mismo tenor de las nalgadas. Por ejemplo, nos llama María y dice, el mejor remedio para un niño de 3 a 7 años que hace berrinche es voltearlo y darle 3 nalgadas. Yo así eduqué a 5 hijos y ahora son personas de bien. Ah, es la misma, es que ya no tengo 2, solo es una. Y de la misma forma acá en YouTube, Miguel nos ejemplifica que a su hija cuando hace berrinches le da 2 nalgadas y santo remedio. Y muchas personas preguntan que si esto es buena idea. ¿De dónde sacamos la idea de que para que un niño corrija su comportamiento o se porte bien, tenemos que maltratarlo? O sea, eso creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque cuando yo violento a un niño, el mensaje que estoy mandando es, así es como se solucionan las cosas. Es la manera en la que le estoy diciendo que las cosas se tienen que resolver. Qué cosa tan absurda, ¿no? Te pido que no hagas algo, pero yo lo soluciono desde ese lugar, con la violencia. Es completamente incongruente. Claro. Yo creo que a veces es imposible que nos demos cuenta de las consecuencias de lo que estamos haciendo en actos violentos hasta que van pasando los años. Yo creo que cuando los jóvenes van aprendiendo esta asociación, castigo, maltrato ante una conducta, cuando el costo es muy alto, cuando estamos más adultos, más grandes, y entonces hacemos esa asociación. Creo que en México pues hay una gran cantidad de violencia y pareciera ser que ahora todo esto está como en una cultura natural y emplear el tema, yo quería plantear este tema de la negociación que de alguna manera Juan Pablo lo vas induciendo cuando tenemos que ir controlando lo que los niños van haciendo y de manera desde el hogar ir ayudándoles a poner reglas muy claras y establecer estos vínculos de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. El gran dilema es que los padres no tenemos un proyecto de crianza con los niños, y entonces todas las reglas, todas las formas se vienen como van siendo, como llegan, no desde una prevención, que me parece, Juan Pablo, que es muy acertado. Miren, la nalgada está catalogado dentro de las estrategias de modificación de conducta que se llaman castigo aversivo o castigo físico, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Es la nalgada, el pellizco, el rasguño, el zape, cuando te levantaban de la patilla, pero también pues es el cadenazo, es la quemada de cigarro y el potro salvaje que te estiraban, ¿no? Ay. Son parte de los castigos físicos que evidentemente no son recomendables desde ninguna perspectiva. ¿Por qué? Porque de entrada van a generar sentimientos de enojo, coraje, impotencia. Sí merman la autoestima, la confianza, la seguridad de los niños. También es cierto que transgreden su integridad física, psicológica, emocional, desde todas las perspectivas. O sea, no podemos decir que sean recursos que sean recomendados, ¿no? Sin embargo, también es cierto que la gente los utiliza y independientemente de que no debería de hacerse, pues bueno, yo creo que
soy un amigo de la realidad, yo no me peleo con ella, sé que hay gente que la utiliza, estos recursos, y lo único que yo quisiera resaltar es que sí tendría que haber una diferencia entre un correctivo y lo que podría ser violencia, podría ser agresión, podría ser maltrato infantil, que lo pondríamos en terrenos completamente distintos. Sin embargo, no es un recurso recomendado por todo lo que ya dijimos, además de que, como muy bien lo dijiste, pues es un recurso en el que te enseño a no pegar pegándote, te enseño a no ser agresivo siendo agresivo contigo. Y entonces, evidentemente, hay una gran incongruencia. No debe de ser utilizado, pero también hay que ser realistas. La gente lo utiliza. Claro. Y no debería de ser. Tenemos otro comentario, una pregunta. Lu Gutiérrez ya nos escribió en YouTube, en Facebook, ya nos habló por teléfono. Muchas gracias y es importante leerla. Ella nos pregunta, en bebés, ¿cómo se puede autorregular el berrinche para no llegar a espasmos de sollozo? En el caso de los bebés, hablábamos hace rato de los límites. ¿Cuál es la manera en la que a un bebé le ponemos límites? Con las rutinas. Las rutinas para los bebés van a ser básicas para no llegar a esto que nos están comentando. Otra cosa, los bebés generalmente quieren estar cerca de sus cuidadores principales, ¿no? Cargarlo, apapacharlo, decirle aquí estoy. Por ejemplo, si es un bebé que se enoja mucho porque quiere el biberón ya ahorita, ¿no? Porque quiere que ya ahorita le cambien el pañal, es importante que pueda escuchar la voz de mamá o de papá o de su cuidador principal. Ahí voy, mi amor, estoy preparando tu leche, ahí voy, mi amor, voy por tu pañal. Otra vez, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, no es algo que va a dar resultado la primera vez, o sea, tengo que empezar a hacerlo, a acostumbrar a mi bebé para que entonces no terminemos en estos espasmos de sollozos. Yo quería decir algo relacionado, y lo decía Juan Pablo hace un rato, sobre el territorio del amor, de la afectividad, y que a veces no logramos como mediar qué es amar a un hijo, ¿no? Y bueno, algunos expertos han hablado de esta trascendencia del, primero, la aceptación. Yo creo que ahí habría que revisar mucho la forma en la que me estoy conectando con mi hijo, porque en realidad muchos niños se traen al mundo sin quererlos, sin preverlos. Entonces, ya una vez que están ahí, ¿qué tanto lo estoy aceptando? ¿Qué tanto lo estoy cuidando en los recursos necesarios? ¿Y qué tanto estoy provocando e inspirando a mi hijo con toda esta forma? El lenguaje es un recurso maravilloso con los niños y además es una medida de su desarrollo evolutivo, porque además no terminamos hasta los 25 algunos, y eso algunos, ¿no? Claro. Porque hay quien se prolonga a más. Entonces es muy importante. Oigan, también llegó un comentario que me llamó mucho la atención, que decía, ¿qué pasa cuando la mamá graba con su celular cuando el niño está haciendo berrinche? Me imagino que es una forma como de, te voy a grabar para que te veas cómo te pones, ¿no? O sea, cuando estés más tranquilo. Este tipo de comportamientos que muchas veces pues terminan avergonzando también al niño, ¿no? O sea, te voy a exponer efectivamente. ¿Qué consecuencias puede tener? O sea, no sé si está correcto. Ustedes son los expertos. Pues yo pienso que, y este tema que es tan común ahora, todo mundo nos exponemos, ¿no? Todo mundo nos grabamos, si alguien está peleando, lo grabamos. Yo creo que es esta falta, esto donde lo público ha transgredido lo privado, ¿no? Y yo creo que ahora lo vemos con mucha naturalidad. Yo creo que ahí sí habría que ir planteándoles a los niños el cuidado de la intimidad. Yo no estaría de acuerdo en que al niño se le grabe y se le exponga, porque genera mucha agresión hacia la criatura. Sí, hemos perdido el concepto de lo que es la intimidad, ¿no? Ya todo se expone, todo se pone público, mi comida, la manera en la que me vestí, el lugar donde trabajo. Entonces creo que llevar a estos niños en donde, mira, ¿cómo estás? Es solo una manera de avergonzarlo. Claro. El niño no va a reflexionar a partir de ahí. El niño va a reflexionar a partir de tu acompañamiento, a partir de sentir que pase lo que pase, se porte bien, medio bien o muy mal, el amor de mamá y de papá van a seguir ahí. Escucharlos y validar sus sentimientos. Claro. Pero si yo lo condiciono, si te portas mal, me alejo de ti. Si te portas mal, no quiero hablar contigo. El mensaje que estoy mandando es, te quiero en la medida en la que tú te comportas bien. Pues hay mucho cuidado. Bueno, nos falta la segunda parte, ¿verdad? De la entrevista con Sofía. Vamos a ella. Ella, Sofía Esmeque Mizrahi, ella es psicoterapeuta y nos habla de la importancia, pues, de poner
establecer límites y sobre todo, pues no dejar pasar los berrinches. Ella dice que sobre todo a partir de los 2 años. Vamos a escucharla. A partir de los 2 años no es recomendable dejar pasar los berrinches. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no damos una gestión emocionalmente inteligente de los berrinches, estos pueden aumentar o pueden cambiar. Lo que tenemos que hacer cuando venga un berrinche es estar con el niño, decirle que de esa forma no va a obtener lo que quiere, de no involucrarnos en lo que está haciendo, de plano a veces no hacer contacto visual para que él vea que no lo está obteniendo, quedarnos ahí por si el niño está haciendo algo peligroso, pero de alguna forma ignorar la conducta, estando ahí, repito, diciéndole no vas a obtener lo que quieres de esta forma y al nosotros de alguna forma no involucrarnos con este berrinche, el berrinche va a tender a bajar porque el niño va a ver que no lo está consiguiendo. Pero si ya ha sido mucho tiempo en donde los papás le han dado al niño lo que quiere, pues obviamente va a ser más difícil y en el momento en el que el papá quiera poner o la mamá un límite, va a parecer que el berrinche va a aumentar porque obviamente el niño va a tratar de ver hasta dónde y esa es la parte más difícil porque es el momento en donde el padre o la madre se deben dar cuenta que le van a decir yo no voy a hablar contigo mientras estás así, no vas a obtener lo que quieres y entonces darse la vuelta y esperar a que el niño esté tranquilo. En el berrinche no es el momento de explicar. El berrinche es el momento en donde el niño está sacando su enojo o su frustración por no lograr lo que quiere. El berrinche yo considero que nos da pena porque tememos el juicio y tememos que los padres de otros niños o otras personas van a pensar que nosotros no estamos educando bien a nuestros hijos. Y por esa razón muchos padres dejan de poner un límite, por ejemplo, si están en casa de la abuelita o en el centro comercial. Y ese es un error enorme porque entonces el niño está obteniendo el mensaje de que con el berrinche obtengo lo que quiero y lo vas a saber hacer. Creo que es importante como papás estar totalmente seguros de lo que estamos haciendo y que nos demos cuenta de cuál es la prioridad. ¿La prioridad es educar a nuestros hijos o la prioridad es lo que el otro va a pensar que ni siquiera está viendo la escena completa? La prioridad es definitivamente educar a nuestros hijos de una forma emocionalmente inteligente, educarlos en tolerar la frustración, comprender que no siempre van a obtener lo que quieren y menos de esa forma. Y eso va a permitir que tengamos hijos más resilientes, más emocionalmente inteligentes y que puedan aprender a luchar por lo que quieren sin tener que recurrir a un recurso como el berrinche. Muchísimas gracias a Sofía por esta entrevista y bueno, por lo mucho y tan importante que nos comenta. Oigan, tenemos visitas y les quiero agradecer a los alumnos del Centro de Diseño, Cine y Televisión que nos están acompañando en este momento aquí en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias, bienvenidos. Esta es su casa y bueno, espero que les guste este recorrido a través de las instalaciones de el 11. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos y espero que ustedes no hagan berrinches, ¿eh? Muchas gracias. ¿Continuamos con más preguntas, Azu? Sí, tenemos más preguntas. De acá nos dicen, por ejemplo, mi esposo en el momento que hacía berrinche nuestro hijo se hincaba para verle a los ojos, eso funcionaba. Pero por otro lado hay otra mujer que nos comenta, ¿qué pasa con las mamás que estamos todo el día con los hijos y cuando llega y ponemos límites y cuando llega el papá todo les complace? ¿Aquí qué podemos hacer? Es durmiendo con el enemigo. Miren, yo lo he dicho siempre, la idea central, lo ideal sería que se pusieran de acuerdo y trabajaran en un mismo sentido, sin lugar a duda. Sin embargo, esto a veces realmente no es posible. Entonces, la segunda estrategia es no me contradigas frente a los niños. O sea, ya entendí que tú vas a criar de una manera, yo voy a educar de otra, pero no me contradigas frente a ellos para que no me restes a mi autoridad. Eso tampoco resulta muchísimas veces. Y entonces tenemos que pasar al tercer nivel, que es lo que yo le llamo llégale a tu rollo. Es decir, tú educa de tu forma y yo educo de la mía. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de tu lado, entonces ya nadie va a educar. Entonces, pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio de educar a los hijos, aun cuando tengamos esa situación.
Es súper complicado, es cada día más común. Todos sabemos que antes, en nuestras épocas, aunque ustedes son mucho más jóvenes que yo, pues el papá era el malo y la mamá era la buena, era la complaciente. Era espérate a que llegue tu padre, y era, pues ponte a temblar. Ahorita las cosas literalmente han cambiado tanto, en donde ahora los papeles se invirtieron y regularmente, incluso hasta que nos levanten la mano los que están aquí, en qué familias ya se invirtieron los papeles, en donde ahora la mamá es la mala y el papá es el bueno, el papá es el complaciente, el papá es el que permite. Y esto pues genera cambios muy importantes, ¿no? Pues se nos termina el tiempo, yo les quiero agradecer por acompañarnos, pero antes de irnos, quisiera, Priscila, que cerraras con alguna idea, con qué nos quedamos para ti el día de hoy. Si yo estoy tranquilo, voy a poder transmitir esa calma a mi hijo y mi hijo se va a poder regresar a un estado de equilibrio mucho más rápido. Si yo pierdo el control, las cosas van a hacerse mucho más complejas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. María Eugenia. Bueno, yo pensaría que estos extremos sobre el miedo o la indiferencia se van instalando desde edades muy tempranas. Creo que es bien importante que los padres cuiden mucho estos temas de qué estamos generando con los niños, porque en el terreno del tiempo a veces los costos son muy altos. Efectivamente. Gracias por estar aquí, María Eugenia. Muchísimas gracias. Juan Pablo. Retomaría lo que ya dije, pero me parece fundamental. Los límites y el amor no están peleados. A veces pareciera que mientras más permitimos, queremos más, y mientras menos permitimos y más contenemos, pareciera que somos papás más rudos, menos complacientes, menos afectivos, menos cariñosos. Podemos ser todo lo cariñosos que queramos, todo lo cercano a nuestros hijos que queramos, y entender que poner límites es un profundo acto de amor, porque estamos realmente preparando a nuestros hijos para la vida. Efectivamente. Pues muchísimas gracias también, Juan Pablo, por estar aquí. Qué placer. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy, Martes de Familia, con este tema tan interesante. Ojalá les sirva para poder tener pues una relación mucho más sana con nuestros hijos y con nuestras hijas. Gracias a Azucena también por estar muy Gracias, pendiente. Leti, gracias a la audiencia, y pues el programa se queda grabado en redes sociales para que lo consulte cuando quiera, y también los datos de los especialistas que los están pidiendo, Leti. Y también se queda, recuérdelo, en nuestra app 11 Más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe aquí en la señal del 11. Hasta la próxima.